Muy buenos días a todos, un gusto en saludarles. Somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, de la Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría, del curso de Normas Internacionales de Información Financiera 2. Nuestro asesor pedagógico es el licenciado Edgar José Cruz. Somos el grupo número 1 de la sección F. El grupo está integrado por Evelyn Luis Morales, Carlos Fernando Guzmán Victorio, Betsy Michael Mari Chacón Rivera, Eric Baldomero Juárez Cruz, Gustavo Alvarado Caal, Laura Nible González Quivac. El tema a desarrollar es la NIC 9, que tiene como título Instrumentos Financieros. El objetivo de esta norma nos habla de que esta establece principios para la información financiera, tanto para activos como para pasivos financieros. Por ejemplo, de los activos podemos mencionar que los pagarés o las letras de tesoro, y para los pasivos serían las acciones, los bonos, las obligaciones, etcétera, ¿verdad? También nos pide la norma que nosotros revelemos esta información acerca de los estados financieros y que estos sean útiles y relevantes para los usuarios de los estados financieros. Al final se hace una evaluación de los importes, del calendario e incertidumbres de los flujos de efectivos futuros de la entidad, ¿verdad? Para eso es el objetivo de esta norma. Dentro del alcance ya nos hablan de cómo esta debe aplicarse a todas las entidades y qué tipo de instrumentos financieros hay que aplicar, ¿verdad? Excepto a algunas normas, ¿verdad? Por ejemplo, la NIC 10, que está relacionada con los estados financieros consolidados, la NIC 16 con arrendamiento, la NIC 32 que está relacionada a los beneficios a los empleados, ¿verdad? Que aquí entra lo que es los derechos y las obligaciones, y de ahí la NIC 32 que está relacionada con los instrumentos de patrimonio. También tenemos la NIC 17 que son contratos de seguros, ¿verdad? Donde aquí nos pueden hablar de derechos y obligaciones que surgen de un contrato, etcétera. Ya de ahí la norma nos habla de cómo nosotros debemos hacer el reconocimiento y la baja en cuentas. En este caso, el reconocimiento que nos hace mención la norma está relacionada a que una entidad debe reconocer ese activo o ese pasivo, ¿verdad?, financiero en su estado de situación financiera, siempre y cuando, ¿verdad?, y solo y cuando se convierta en parte de las cláusulas de contractuales del instrumento financiero. De ahí ya la norma nos habla de cómo nosotros podemos aplicar la compra o la venta convencional de un activo financiero. En este caso, la norma nos menciona de que se debe reconocer y dar de baja, ¿verdad?, según corresponda, aplicando la contabilidad de la fecha de contratación o de la fecha de liquidación, como menciona esta en sus apartados. E incluso nos dan unos apartados, ¿verdad? La baja de cuentas de activos financieros, pues la entidad dará de baja en las cuentas de un activo financiero siempre y cuando pues hayan expirado los derechos de este activo financiero o se transfiere el activo financiero y la transferencia pues cumpla con los requisitos para poder dar baja en dichas cuentas. También podemos ver una baja de pasivos financieros, que esto se eliminará del estado de situación financiera cuando se haya extinguido la obligación o se haya sido pagada, cancelada o haya expirado. También podemos ver cómo es la clasificación entre un activo financiero y un pasivo financiero, ¿verdad? ¿Cuál es la clasificación que la norma indica para dicho instrumento financiero? Y para terminar, el derivado implícito, que al final lo que menciona la norma es de que este es un componente híbrido, ¿verdad?, en el que pues se incluye también un contrato y que pues este contrato pues muestra el efecto de algunos flujos de efectivo de instrumentos financieros que son combinados. Entonces esto sería todo de mi parte, lo dejo con mi siguiente compañero. Muy buenos días, licenciada y compañeros presentes. Les voy a continuar hablando sobre la NIC 9, instrumentos financieros. Para esto les hablaré sobre la reclasificación. Cuando una empresa cambia su modelo de negocio para los activos financieros, se realizará una reclasificación de los activos que éste afecta. Si estos en su medición posterior se realiza a su costo amortizado, se realizará a su valor razonable, con cambios en otro resultado integral, o al valor razonable con cambios en resultados. La empresa no podrá realizar una reclasificación de un pasivo financiero cuando una partida no haya pasado a ser un instrumento de cobertura destinado a una cobertura de flujos de efectivo. Para la medición inicial, un activo y un pasivo financiero se reconocerá inicialmente a su valor razonable. Ahora les hablaré sobre su medición posterior de los activos financieros. La medición posterior de un activo financiero. Luego del reconocimiento inicial, un activo financiero se medirá al costo amortizado, valor razonable con cambios en otro resultado integral o valor razonable con cambios en resultados.
y si es un pasivo financiero, en la medición posterior se realizará con los pasivos financieros. Posteriormente se medirá al costo amortizado menos los pasivos financieros a valor razonable, con cambios en resultados, ya que estos se medirán al valor razonable incluyendo sus derivados. A continuación los dejo con mi compañero. Buenos días, siguiendo con la exposición, en el apartado 5.4 tenemos medición a costo amortizado. Iniciamos con los activos financieros y con el método del interés efectivo. Esto nos indica que los ingresos por intereses deberán calcularse utilizando el método de interés efectivo, y este deberá calcularse aplicando una tasa de interés al importe en libros bruto de un activo financiero. También podemos encontrar modificación de los flujos de efectivo contractuales, y dice que cuando se renegocian los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero y tal renegociación no da lugar a una baja en cuentas según esta norma, la entidad deberá recalcular el importe en libros bruto del activo financiero y deberá reconocer una ganancia o una pérdida por modificación en el resultado del periodo. El siguiente punto es la baja en cuentas de un activo financiero, y esta nos dice que la entidad reducirá directamente el importe en libros brutos de un activo financiero cuando la entidad no tenga expectativas de recuperar el activo financiero en su totalidad o parte de este. Una cancelación dice que también constituye un suceso de baja en cuentas. En el apartado 5.5 tenemos el deterioro de valor. Y el primer punto es el reconocimiento de las pérdidas crediticias esperadas. La entidad deberá reconocer una corrección del valor por las pérdidas crediticias esperadas sobre un activo financiero que se mide de acuerdo a los párrafos 4.1. Una cuenta por cobrar por arrendamientos puede ser un activo de contrato o un compromiso de préstamo. También debemos de determinar los incrementos significativos en el riesgo crediticio. Dice que en cada fecha de presentación una entidad deberá evaluar el incremento de forma significativa en el riesgo crediticio de un instrumento financiero a partir del reconocimiento inicial. Lo otro es la medición de esas pérdidas crediticias esperadas, y dice que la entidad medirá las pérdidas crediticias esperadas de un instrumento financiero de forma que refleje lo siguiente. Primero, el importe de la probabilidad ponderada, que no sea sesgada y que se determine mediante la evaluación de un rango de resultados posibles. El valor temporal del dinero, y por último, que la información que utilice sea razonable y sustentable, que esté disponible en la fecha de presentación y que refleje las condiciones actuales y los pronósticos de condiciones económicas futuras. Por último, tenemos el apartado 5.6, que es reclasificación de activos financieros. Nos indica que una entidad reclasificará los activos financieros de acuerdo con el párrafo 4.4 y aplicará dicha reclasificación prospectivamente desde la fecha de reclasificación, y que la entidad no podrá reexpresar las ganancias o pérdidas o intereses previamente reconocidos. En el 5.7 tenemos ganancias y pérdidas, y esto nos indica que una ganancia o pérdida en un activo o pasivo financiero que se mida a valor razonable deberá reconocerse en el resultado del periodo. Los dejo con mi siguiente compañero. Continuando con la presentación, tenemos la contabilidad de coberturas. El objetivo de esta es representar en los estados financieros el efecto de las actividades de gestión de riesgos de una entidad que utiliza instrumentos financieros para gestionar las exposiciones que surgen por riesgos concretos que podrían afectar al resultado del periodo o bien al otro resultado integral. Tenemos lo que son los derivados financieros y el activo subyacente, pues que los derivados son contratos financieros cuyo cumplimiento se realizan en el futuro y de acuerdo a las condiciones estipuladas desde el inicio y cuyo valor se deriva de otro activo financiero real que se le denomina activo subyacente. El activo subyacente pues es aquel que está sujeto a un contrato y es objeto de intercambio. Un derivado medido al valor razonable con cambios en resultados puede ser designado como un instrumento de cobertura, excepto en los casos que en algunos casos la norma especifica, ¿verdad? Que estas podrían ser la separación del valor intrínseco y del valor temporal de un contrato de opción y la designación como el instrumento de cobertura solo del cambio en el valor intrínseco de una opción y no del cambio en el valor temporal, así como una proporción del instrumento de cobertura completo.
¿Cuáles son las partidas cubiertas? ¿Una única partida o un grupo de partidas? Y pues cabe resaltar que una partida cubierta puede ser un activo o un pasivo reconocidos, un compromiso en firme no reconocido, una transacción prevista o bien una inversión neta en un negocio en el extranjero. La partida cubierta debe ser medible con fiabilidad. Los criterios requeridos para una contabilidad de coberturas son: la relación de coberturas consta solo de instrumentos de cobertura y partidas cubiertas elegibles. Al inicio de la relación de cobertura existe una designación donde haya una documentación formal en el que se establezca la cobertura, el objetivo y la estrategia de gestión de riesgos para que la entidad pueda emprender dicha cobertura, y que la relación de cobertura cumple con todos los requerimientos de eficacia de la cobertura. Continuando con la norma y otros aspectos sobre la contabilidad de coberturas, hablaremos sobre la contabilización de las relaciones de cobertura que cumplen los requisitos, y para ello pues la norma nos especifica 3 tipos de cobertura, las cuales son la de valor razonable, de flujos de efectivo y el de la inversión neta en un negocio en el extranjero. Para un instrumento de cobertura nos referimos pues a un derivado, a un bien, ya sea de un activo, un pasivo financiero, o sea una partida también de cobertura que se identifica como uno de los antes mencionados. También se puede ver como un compromiso en firme, una transacción prevista o una inversión neta en un negocio, ¿verdad?, en el extranjero, que exponga a la entidad a un riesgo en el cambio o cuando se dé un cambio en el valor razonable en los flujos de efectivos futuros. La norma también detalla de la cobertura de un grupo de partidas, o en este caso pues el instrumento o la partida cubierta, ¿verdad? En este caso pues la cobertura de este grupo de partidas también se podrá discontinuar en la contabilidad de coberturas para una cobertura de valor razonable en la que la partida cubierta es un componente o de un instrumento financiero que se ha medido al costo amortizado. También se va a discontinuar la contabilidad de coberturas para cobertura de flujos de efectivo, en donde la contabilidad pues nos vaya a mostrar que el valor razonable de una partida ha cambiado, y esto sigue siendo pues un dilema en la contabilidad de coberturas. La norma también especifica que tenemos la opción de designar, ¿verdad?, o evaluar la efectividad de una cobertura. Esto sería pues al momento de una exposición crediticia según la medida del valor razonable y los cambios pues que se vayan a dar en el resultado. La elegibilidad de las exposiciones crediticias, pues también la designación al valor razonable nos van a dar cambios en el resultado, y vamos a saber si es una cobertura eficaz si los cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo de la partida cubierta asociados al riesgo a cubrir pues son compensados, ¿verdad? Compensados por los cambios que se tienen en el valor razonable o en estos flujos de efectivo pues que el instrumento nos vaya a generar. Y para esto pues la expectativa inicial debe ser que prácticamente se compensen en su totalidad esos riesgos que nosotros estamos asumiendo. En conclusión, pues la norma nos detalla estos pasos para que nosotros podamos digerir esta información y poder aplicarla. Muchísimas gracias por su atención.